Bien, bienvenido a Volviendo a Casa, tu servidor Juan Carlos García. El día de hoy vamos a realizar este video con las objeciones que se maneja en el cristianismo acerca de por qué no debemos de guardar el día de reposo, el día santo del Padre. Vamos a entrar a las objeciones que hay entre aquellos que creen en la Biblia, sí, que es una población obviamente muy grande, es una cantidad grande de personas que creen que la Biblia es la palabra del Padre, que el Antiguo y Nuevo Testamento son la palabra del Padre, ¿sí? Ahora, ¿cómo es posible que una cantidad impresionante de personas en el mundo dice que es la palabra del Padre, o más bien dice que la palabra es de Dios? ¿Y cómo es posible que las naciones cristianas que dicen que el Antiguo y el Nuevo Testamento son la palabra del Padre, cómo es posible que no se fomenta y que no se promueve la observación del Shabbat? ¿Cómo se explica eso? De hecho, te voy a contar algunas de las principales causas por los cuales, o de los argumentos que los judíos utilizan para negar que Yeshua es el Mesías. ¿Sabes cuáles? Que los cristianos no guardan el Shabbat. Su lógica elemental es que si el Mesías de Israel va a venir a enseñar la Torah a las naciones, y el profeta Isaías habla de que de luna nueva en luna nueva y de día de reposo en día de reposo subirán a adorar al Rey, ¿cómo es posible que las naciones cristianas no guarden el Shabbat? Si es el Rey de los judíos, si es el Rey de Israel, Yeshua viene a promover la observancia de la Torah. Te guste o no te guste, cuando Él venga va a promover la observancia de la Torah, de guardar el Shabbat, porque Él siempre lo hizo. ¿Cómo es posible que no se guarda la Torah? Pues vamos a ver las objeciones que se manejan en el cristianismo acerca del Shabbat, pero también vamos a ver la consecuencia por qué no se guarda el Shabbat. Más bien, la consecuencia por no guardar el Shabbat. Vamos a ver cuál es el juicio del Padre a las naciones cristianas. El juicio a las naciones cristianas. ¿Sí? ¿Quién conoce el misterio de las dos casas, el misterio de las 10 tribus de Israel que fueron asimiladas a las naciones, y la tribu del sur de Judá? ¿Sí? Van a saber que Israel, biológicamente hablando, no nada más el pueblo judío que está en Israel, y aparte los judíos que andan dispersos entre las naciones, son el mismo pueblo. ¿Sí? El pueblo que está en Israel es la tribu de Judá, la tribu de Benjamín, y levitas que se fueron con ellos. Pero la gran mayoría del pueblo de Israel, ¿dónde está? ¿Dónde están las 10 tribus? ¿Qué nos dice la profecía de Oseas? La profecía de Oseas nos dice que están sembradas estas tribus, que están mezcladas, están asimiladas en las naciones, y que en los últimos tiempos el gran pastor de Israel las va a traer de vuelta y las iba a hacer parte juntamente con Judá. ¿Sí? Y el tabernáculo caído de David, las 12 tribus iban a ser restauradas, y estas 10 tribus que están dispersas entre las naciones, principalmente donde se encuentran escondidas estratégicamente, pues están dispersas en algún lado. El Padre Celestial las tiene en algún lado por algún propósito. ¿Sí? ¿Dónde están estas tribus de Israel? Dispersos en el cristianismo. ¿Sí? Y vamos a ver una profecía impresionante de Isaías con respecto al juicio del Padre Celestial al cristianismo, a Efraín.
Es un juicio divino al cristianismo por haber abandonado la Torah, por haber abandonado la ley, por haber abandonado el día de reposo, el Shabbat. ¿Sí? Y en vez de que el cristianismo ande buscando, todo el cristianismo en general, la Iglesia Católica y sus derivaciones, en vez de estar buscando la Torah, la ley del Padre, que le dio a Moisés para el pueblo, ¿qué es lo que están buscando? ¿Qué es lo que están buscando? Y ahora también por ahí un nuevo movimiento que está surgiendo en el catolicismo que se llama la renovación del Espíritu Santo. Y vamos a ver que eso ya estaba profetizado, ya estaba anunciado. Es una de las profecías más importantes, más impactantes que vamos a ver el día de hoy. ¿Sí? Pero bueno, vamos a empezar con los pretextos, las excusas, las objeciones que se tienen para no guardar el Shabbat. ¿Por qué los cristianos no guardan el Shabbat? La primera objeción es que Yeshua es nuestro reposo. ¿Ya no hay que guardar el Shabbat? Eso de guardar el Shabbat son cosas del Antiguo Testamento. ¿Por qué? No, pues ahora en Cristo es nuestro reposo. ¿Sí? Fíjate que una de las técnicas para interpretar la Biblia dentro del cristianismo es la interpretación alegórica. Todo le quieren dar una interpretación subjetiva, no concreta, no literal. Todo se queda como muy vago. Y si les preguntas, ¿qué es eso de que Cristo es mi reposo? Se dicen, bueno, es que con Él ya yo descanso todos los días. Ya estoy en un estado de descanso. Entonces, ¿no trabajas todos los días? Bueno, sí, estoy trabajando, pero en mi mente estoy en reposo. Ahí empiezan los problemas. La Biblia habla literal. Trabajas 6 días y un día reposo. No trabajes. No estés trabajando y reposando en tu mente. No puedes estar concentrado en 2 cosas a la vez. Son conceptos absurdos, confusos. No es así. Eso de que Cristo es nuestro reposo, ¿por qué mejor no haces lo que Cristo hizo? Lo que Cristo hizo. ¿Por qué no reposas de manera literal como Él lo hizo? ¿Qué hizo Yeshua en el Shabbat? Reposaba. Vete a Lucas 4:16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Conforme a su costumbre. Yeshua guardaba el sábado, el Shabbat. ¿Y qué hizo? Se levantó a leer. ¿Qué dijimos que es la esencia del Shabbat? Mikra Kodesh. La raíz de la palabra Mikra lo que implica es leer. Tiene que ver con el verbo Koré. ¿Qué hacía Yeshua en Shabbat? Como era su costumbre, se levantó a leer. Yeshua eso hacía, se congregaba. ¿Sí? Ir a una sinagoga implica ir a un lugar de reunión y ahí se ponía a leer. Esa es la esencia del Shabbat. Si decimos que Jesús, Yeshua, es nuestro máximo ejemplo, y si Él mismo dijo que el discípulo tiene que ser como su maestro, ¿qué tendríamos que hacer en Shabbat? Hacer lo que Él hizo. Entonces, ese es el primer argumento respecto a que no se tiene que guardar Shabbat. Así que yo reposo en Cristo todos los días. ¿Ok? El segundo argumento se dice en el cristianismo, y que por eso en la reunión en el cristianismo es los domingos, que Cristo resucitó en domingo. Y por eso ahora el día de reposo cambió ese día. Vamos a ver si eso es cierto. Bueno, para empezar, claro que no es cierto, eso es falso. Jesús no resucitó en domingo. ¿Dónde dice que resucitó en domingo? Para empezar, vamos a ver textos y un argumento lógico elemental. ¿A qué hora murió Jesús? ¿A qué hora expiró? Entregó el Espíritu. ¿Qué hora era exactamente? Las 3 de la tarde.
Si dijo que iba a estar 3 días y 3 noches en la tumba, y si murió exactamente a las 3 de la tarde, contando 3 días y 3 noches después, ¿cuándo tendría que resucitar? ¿A qué hora tendría que resucitar? Él dijo, cuenten 3 días y 3 noches y esa es la señal que les voy a dar. ¿A qué hora tendría que resucitar? A las 3 de la tarde. Entonces, para empezar, ahí echa por tierra la teoría de que Yeshua, Jesús, murió un viernes. El famoso Viernes Santo. No murió un viernes. No pudo haber muerto un Viernes Santo. Sí, se dice Viernes Santo, sábado de gloria. Domingo de resurrección. ¿Cuántas noches son ahí? La del viernes es una, la del sábado es 2 y ya no hay tercera noche. Si él dijo que era señal, pues no se cumplió de acuerdo a esa cuenta del tiempo. ¿Sí? Si hacemos un análisis de las escrituras, nos vamos a dar cuenta que no murió un viernes. Ese es otro tema que he tocado en otros videos. Yeshua murió un miércoles a las 3 de la tarde. ¿Sí? Y sí fue así. Entonces, si Yeshua murió el miércoles de la tarde, resucitó el sábado a las 3 de la tarde. Vamos a ver si esto tiene soporte en las escrituras. Vámonos a Mateo 12:40. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Lucas 23:44. Cuando era como la hora sexta, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, las 3 y las 6 de la tarde. Y el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Yeshua, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Este mismo texto, en otra traducción, en otra versión, en donde la hora sexta y novena están en términos actuales, dice: cuando eran como las 12 del día, hubo tinieblas en toda la tierra hasta las 3 de la tarde. El sol se oscureció y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Yeshua exclamó en alta voz diciendo: Padre mío, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, murió. ¿Sí? A las 3 de la tarde. Entonces no pudo ser viernes. Tuvo que ser miércoles. Lo tuvieron que quitar de la cruz porque venía el día de reposo. Y era un día de gran solemnidad. ¿Por qué se cometió el error? Si cuando gente no conoce el judaísmo, que no conoce lo que sucede en la época de Pascua, al leer el texto que dice que había que bajar el cuerpo de Yeshua porque iba a ser día de reposo, ¿qué es lo que piensan en automático? Que era el Shabbat, que era el sábado. Pero resulta que, en la época de cuando crucificaron a Jesús, la fiesta era la fiesta de la Pascua de los judíos. Entonces, en esa fiesta hay un adicional, un Shabbat, ¿sí? Que se llama, que es un día de reposo, pero llaman de gran solemnidad, como dice el Evangelio de Juan, que es el día de la Pascua en que se cena el Cordero Pascual, y al otro día es un día de reposo absoluto. Si hubiera sido sábado, tenían que bajar el cuerpo rápido porque ya venía el Shabbat, ¿sí? Pero dice que lo bajan y pasa el Shabbat, y pasando el Shabbat, el domingo por la mañana fueron unas mujeres a ungir el cuerpo, fueron a comprar especias. Ahora, la pregunta es: ¿cuándo fueron a comprar especias? Actualmente en Israel, a las 2 de la tarde, en viernes, ya todo está cerrado. No hay dónde ir a comprar especias. Si hubiera sido en viernes, como dicen, y luego viene el sábado, cuando compran las especias, pues no checa, no hay manera. Tuvo que haber sido miércoles, el miércoles en que Yeshua muere, el día de reposo de gran solemnidad es el jueves, por la fiesta de la Pascua. Después el viernes, día normal, laboral, compra las especias. Después viene el Shabbat de la semana, sábado normal, y el domingo es cuando ya fueron las mujeres al amanecer. Es justamente lo que dice Marcos 16:9.
en varias traducciones. Vamos a leer la traducción de la Reina Valera. ¿Qué dice? Marcos 16:9. Habiendo pues resucitado Yeshua por la mañana, el primer día de la semana, que también, bueno, como paréntesis, aquí depende también dónde se pongan las comas, ¿ok? Porque en el griego no hay comas. Habiendo pues resucitado Yeshua por la mañana, el primer día de la semana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Este texto dice, habiendo pues resucitado, es decir, cuando ellas fueron en la mañana y todo estaba oscuro, ya había resucitado Yeshua. Ya no vieron cuándo resucitó, ya había sucedido. Y era el amanecer, todo estaba oscuro, ¿sí? En otra versión, que es la versión Dios habla hoy, dice, Yeshua, después de resucitado, al amanecer, el primer día de la semana. No dice que resucitó el primer día de la semana, dice que el primer día de la semana se apareció a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Pero dice, después de resucitado, ¿sí? Ahora la Biblia de las Américas, ¿qué nos dice? Y después de haber resucitado, muy temprano, el primer día de la semana, Yeshua se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. Ahora, ¿qué dice la versión Latinoamérica? Y esa es católica. Dice, después de haber resucitado, muy temprano, el primer día de la semana, Yeshua se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado fuera 7 demonios. ¿Sí? Ahora, de acuerdo a todas estas traducciones y todas las que podamos buscar, nos vamos a dar cuenta que Jesús ya había resucitado. La Biblia jamás dice que resucitó en domingo. Dice que ya había resucitado. Y en domingo se aparece a estas mujeres. No resucitó en domingo. Entonces, este argumento está echado por tierra. ¿Ok? Esto está echado por tierra. Otro argumento que maneja muchísimo es que los discípulos se reunían a partir del pan el primer día de la semana. Y hay nada más 3 versículos que dicen esto. El primero está en Hechos 27. Vamos a leerlo. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Aquí está algo clave, bastante clave. Este es el versículo que utilizan, ¿ok? Dicen que se reunían el primer día de la semana. Pero si el primer día de la semana es domingo en la mañana, ¿por qué tenían lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos? Porque dice que Pablo enseñaba y habiendo de salir al día siguiente alargó el discurso hasta la medianoche. ¿Sí? Si era domingo en la mañana y Pablo alargó el discurso hasta la medianoche, que Pablo predicó 10 o 12 horas seguidas sin parar. ¿Y para qué había lámparas si era de día? ¿Sí? Siguiendo el relato, el humo de las lámparas hizo que un muchacho llamado Eutico, que estaba sentado en la ventana, en un piso alto, que estaba escuchando a Pablo, al faltarle oxígeno se cayó y murió. ¿Sí? Esto se resuelve muy fácil, conociendo cómo se cuentan realmente los días que el Padre nos dijo, la manera en que el judío cuenta el tiempo. ¿Sí? En la cuenta del tiempo hebreo, el día no empieza en la mañana, a lo mejor esa parte no lo sabías, sino a la puesta del sol del día previo. Es decir, el primer día de la semana para un judío ya es el sábado en la noche, no el domingo, en el atardecer. De hecho, el día típico para reunirse con los amigos en Israel es el sábado en la tarde y se le conoce como Motzei Shabbat. ¿Sí? Los viernes en la noche se reúnen con su familia para celebrar la cena del Shabbat. La reunión es el sábado en la noche y el domingo es día laboral en Israel. Es como lunes aquí, los niños van a la escuela, todos trabajan. Es más,
Hasta las iglesias cristianas se tienen que reunir en Shabbat porque el domingo nadie los pelaría, porque la gente tiene que ir a trabajar, es día laboral. Entonces es absurdo que se reunieran el domingo en la mañana, se reunían el sábado en la tarde. ¿Sí? De hecho hay una práctica judía muy antigua que es a la puesta del sol del sábado, ya era atardecer. ¿Sí? Al término del Shabbat había una cena comunitaria, ¿sí? Donde la gente observante religiosa se reunía para despedir el Shabbat y partir el pan. ¿Sí? ¿Cuál es aquí entonces la confusión? Que cuando leemos estos textos, en la mente está la iglesia católica o la iglesia cristiana. Ese gran problema. Y no tenía nada que ver la cuestión de que cuando parte el pan se refiere a la hostia. Partir el pan es una expresión hebrea que se usa para decir comer, porque en cada vez que comían, antes de empezar a comer se le daba una bendición y se partía el pan y se repartía el pan entre todos. Es una práctica antigua, ¿sí? Cuando dice que se reunían el primer día de la semana a partir el pan, simplemente se reunían a comer al decir el Shabbat. Por eso es que Pablo alargó el discurso hasta la medianoche, era el sábado en la tarde-noche, y se alargó en su discurso hasta la noche. ¿Sí? Otro de los versículos que utilizan es el de Corintios 16:2, que dice: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Una vez más, ¿a qué se refiere? Al cierre del Shabbat, en la noche, porque ya el domingo se elabora. El día que se hace el cierre de la semana es el sábado por la tarde. ¿Sí? Si supones que el Señor resucitó el domingo, lo cual no dicen las Escrituras, eso no justifica el cambio de día. ¿Ok? Éxodo, vamos a leer Éxodo 31:16. ¿Qué nos dice Éxodo 31:16? Guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Y es típico de la gente que dice: esto nada más es para los hijos de Israel. ¿Y tú qué eres por tu fe en el Mesías? ¿Eres parte de Israel o eres gentil? Te pregunto. Si no quieres tener nada que ver con Israel, con la nueva Jerusalén, entonces no tienes nada que ver con el Mesías judío. No tienes nada que ver con los apóstoles. No guardes el Shabbat. Guarda el domingo. Guarda el día del sol. Era un día de culto para el Imperio Romano. ¿Sí? El emperador lo instituyó como día de culto. Tú decides si quieres ser romano, si estás esperando la redención de Roma. Lo que sí te aseguro es que la Escritura no habla nada de eso, en ninguna parte de la Biblia. Tú decides si decides mejor esperar la redención de Roma o la redención de Jerusalén. Mateo 5:17. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres muy pequeños, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora la pregunta es: ¿quién cambió el día? ¿A qué agenda estás obedeciendo? ¿A la agenda que el Padre estipuló o a la gente de los hombres? ¿O a la agenda de los hombres? Bueno, el día lo cambió el emperador romano Constantino. Los concilios católicos fue donde se cambió los días de las fiestas. O sea, oye, pero esto se le salió de las manos al Padre, a Dios, ¿o qué? Dios ya lo sabía.
Es más, el profeta Daniel lo anunció en el capítulo 7 de su profecía. ¿Qué dijo? Después de ellos subirá otro al poder que será muy diferente de los primeros y que derribará a 3 reyes. Es el verso 25, está hablando de este imperio, este sistema de gobierno que oprimía al pueblo de Israel. Roma. ¿Qué más dice? Insultará al Dios Altísimo e irá acabando con su pueblo, tratará de cambiar la ley de Dios y las fiestas religiosas. ¿Y qué fue lo que hizo? Exactamente eso se hizo. Este sistema religioso fue lo que hizo. De acuerdo a la profecía del capítulo 7 de Daniel, era un sistema político, económico, religioso, que iba a venir después de 3 imperios que iban a oprimir a Israel. ¿Cuál fue el primer imperio que hizo esto? Babilonia. El segundo, el imperio medo-persa. El tercero fue Grecia. Y el que siguió fue el imperio romano. Y el imperio romano fue quien trató de cambiar la ley de Dios y las fiestas religiosas. Pero no lo logró porque hay un remanente que no se sometería a esos cambios. Porque el Padre Celestial no cambia. El Padre Eterno es el mismo ayer, hoy y siempre. ¿Ok? Bueno, otro argumento que está relacionado con los anteriores es lo que te decía, que el sábado es solo para los judíos, para el Israel biológico. Y eso es falso. Vamos a leer Isaías 56, 6, 8, que nos dice: y a los hijos de los extranjeros que sigan al Padre para servirle y que amen el nombre del Padre para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus holocaustos y sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos, dice el Padre y el Señor. El que reúne a los dispersos de Israel, aún juntaré sobre él a sus congregados. Qué interesante que en el contexto de los extranjeros que han de abrazar el pacto, habla de los dispersos de Israel. En realidad, los extranjeros que han de venir y abrazar el pacto son los dispersos de Israel. Así que, si tú has estado escuchando estos estudios, estás siendo llamado. Para algunos este mensaje es nuevo, pero es obvio que nos han tenido engañados por muchos años. Pero ¿qué es lo que nos va a hacer libre? Las Escrituras. Conocéis la verdad y de verdad os hará libres. ¿Sí? Hablando de este mismo tema, de que por nuestro pacto con el Dios de Abraham, Isaac y Jacob, por la sangre de Yeshua, ya no somos gentiles, somos parte del pueblo de Israel. ¿Qué nos dice Romanos 11, 17 al 18? Pues si alguno de las ramas fueron desgajadas y tú, siendo olivo silvestre, has sido injertado en el lugar de ellas, en el original dice entre ellas, y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, sabe que no sustentas tú a la raíz, sino a la raíz a ti. Permíteme tantito, ahorita sigo con el video. Perdón. Una disculpa. Como siempre, soy interrumpido.
Bueno, voy a volver a leer, no sé si aquí había terminado lo de Romanos 11 y 7. Pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y la rica savia del olivo, no te jactes contra las ramas, sabe que no sustentas tú a la raíz sino a la raíz a ti. Lo que dice este último versículo es que no trates de venir a imponer tus maneras, porque la raíz te sustenta a ti, no tú a la raíz. Si has venido a injertarte, tienes que acomodarte a las leyes del pueblo. Y de esto mismo nos habla Éxodo 12:49, que nos dice: la misma ley será para el natural y para el extranjero que habitará entre vosotros. Es decir, la misma ley será para el natural, el que es biológicamente descendiente de Abraham, Isaac y Jacob, y para el extranjero. No hay diferencia, no hay dos leyes, es la misma ley para todos. Entonces con esto derribamos el argumento de que Shabbat es solamente para los judíos, o que la ley es para los judíos nada más. ¿Vale? El siguiente argumento, cuando nos dicen, ¿cómo sabemos cuál es el día séptimo? ¿Cómo sabemos que el sábado es el día séptimo desde la época? O sea, ¿cómo sabemos y cómo distinguimos que así es? ¿Acaso no cada quien no puede elegir cuál es su séptimo día? Si dice 6 días trabajarás y el séptimo será de reposo, pues alguien puede decir que va a empezar su semana el martes. ¿Cómo podemos saber que el Padre ya estableció cuál es el día séptimo? Muy sencillo. Desde la época en que el Padre empezó a dar el maná, se empezó a hacer la cuenta exacta de qué día era el Shabbat. ¿Cómo podían saber qué día era Shabbat? Cuando ellos, por ejemplo, cuando ellos estaban en el desierto, ¿sí? Y empezó a llover maná. Porque ese día exclusivo, no cayó maná, no había maná. Y eso se les quedó grabado, que ese día no había maná en el desierto. Eso se les quedó muy grabado. Si alguien le pregunta a su papá cómo sabe que hoy es Navidad, va a decir, la fiesta de Navidad pagana. Va a decir, bueno, porque justamente el año pasado, en la misma fecha fue Navidad. Y también los años anteriores. Y mi papá y mi abuelo me dijeron eso. ¿Sí? Ellos también lo celebraban en la misma fecha. ¿Sí? ¿Habría alguna posibilidad de que alguien de repente ya no supiera cuándo fue? Por supuesto que no. Porque es una tradición muy fuerte de padres a hijos. ¿Cuál será la tradición que más ha mantenido al pueblo de Israel a lo largo de la historia y que ha evitado que se asimile? El Shabbat. Si no fuera por el Shabbat, el pueblo de Israel ya todo se habría asimilado. ¿Sí? ¿Cuál es una de las causas que podemos leer a lo largo de la historia por la que se le ha perseguido específicamente al pueblo? ¿Por qué específicamente una de las causas ha sido perseguido el pueblo de Israel? No sé si me voy a explicar. Por el Shabbat, pues. ¿Tú crees que no van a tener ellos registrado cuándo es el Shabbat? Con todas las persecuciones que ha habido a lo largo de la historia. Por supuesto que hay un registro. Sí. Y es de lógica común. El pueblo de Israel lleva un registro del séptimo día. Lleva miles de años que tienen los escritos. Y bueno, pues a lo mejor tú dices, yo no estoy de acuerdo y voy a establecer mi propio Shabbat. Y ahí pues tú decides si es tu testimonio y que tu testimonio es más válido que el testimonio de la historia del pueblo de Israel. Esa ya es decisión tuya, ¿verdad? Bueno, otro argumento muy común es con respecto a lo que Pablo menciona en Romanos capítulo 14. Y dicen que Pablo dijo que todos los días son iguales y que nadie se debe juzgar al respecto. Esto es muy común. Esto es más, lo acabo de ver hace unos días.
alguien puso este versículo en uno de los videos que, que están del Shabbat. Dice: uno hace diferencia entre día y día y otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. El que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace. El que come, para el Señor come, porque da gracias a Dios, y el que no come, para el Señor no come y da gracias a Dios. La frase, el que hace caso del día lo hace para el Señor, y el que no hace caso del día para el Señor no lo hace, esta frase, la verdad, es un poco extraña. Cada vez que leas algo de la Biblia y te suene un poco raro, ¿qué es lo que tienes que hacer? Tienes que entender que las Biblias fueron traducidas de acuerdo a la doctrina que se hicieron cuando se hicieron estas traducciones. Por ejemplo, la Reina Valera, monjes católicos, la doctrina de la Iglesia Católica, hicieron cambios en la Biblia y así ha ido perdiendo el significado, el mensaje central. ¿Sí? Entonces, ¿qué tienes que cotejar? ¿Qué tienes que hacer? Pues, tienes que cotejar en otras versiones. Porque está raro que digas: si no haces caso del día, para el Señor no lo haces. Hay una traducción que se llama la Nueva Versión Internacional, que está pegada en antiguos manuscritos, que dice lo siguiente: hay quien considera que un día tiene más importancia que otro, pero hay quien considera iguales todos los días. Cada uno debe estar firme en sus propias opiniones. El que le da importancia especial a cierto día lo hace para el Señor. El que come de todo come para el Señor. ¿Sí? Entonces, esta versión, te digo que está basada en textos antiguos. Y en esta versión no aparece la frase: y el que no hace caso del día, para el Señor no lo hace. Es muy probable un monje encerrado, como ya nos llamaba Joseph, o alguien, un copista, le insertó esto, porque hay traducciones donde no está. Es muy probable que Shaulo no está haciendo énfasis en que si no haces caso del día no importa. Quizá ni lo escribió. Pero suponiendo que sí lo hizo, ¿a qué se estará refiriendo? Porque Shaulo era un observante de la Torá. Él consideraba la Torá que era justa, era buena, etc. ¿Pablo podrá haber dicho esto? ¿Que si no guardas el Shabbat no importa? ¿Pudo haber dicho que si no lo guardas para el Señor no lo guardes? ¿Es lógico que un maestro de Torá enseñe eso? Lo más probable es que aquí Pablo se está refiriendo a diferencias entre diversas sectas del judaísmo. Allá va. Había algunos que se abstenían completamente de comer carne y se hacían vegetarianos. Estos eran los esenios. Ellos buscaban la espiritualidad. La escuela de Shammai decía que todos los días tenían que ser un preparativo para el Shabbat. Todos los días había que pensar en que ya viene el Shabbat. La escuela de Hillel decía que en vez de prepararse cada día para el Shabbat, mejor cada día vívelo como si fuera el Shabbat, consagrado al Señor, pensando en el Señor. ¿Sí? Había diferencias entre estas dos escuelas. Diferencias con respecto a la manera de vivir la semana. Lo que Shaulo estaba diciendo es que no se pelearan por esto. Si algunos dicen que todos los días es como Shabbat, está bien. Para el Señor lo hacen. Y si alguien dice, me voy a preparar cada día para el Shabbat, lo está haciendo para el Señor. Estaba tratando un tema no entre observancia y no observancia del Shabbat, sino cómo considerar los días para prepararse para el Shabbat. En conclusión, ni Yeshua ni los apóstoles cambiaron el día de reposo. Fue Roma quien lo hizo. Ha llegado el momento de restaurarlo. Mi pregunta es, ¿lo quieres restaurar? Sí, es típico que también en el cristianismo se utilizan los versículos. Tú con la Biblia puedes decir lo que tú quieras como ser humano, como persona, agarrando un versículo de aquí, un versículo de allá, ¿sí? O sea, tú puedes dar y decir, no, es que este versículo lo puedes utilizar para la situación en la que te encuentres, el momento en que tú quieras. Y esa no es una manera de estudiar la Biblia. La Biblia tienes que estudiar verso por verso para entenderla y desde un contexto
obviamente hebreo porque fue escrita por judíos, aunque no te guste. Así es, hombre. Dice que la escritura que el Mesías permanecerá a la diestra del Padre hasta el tiempo de la restauración de todas las cosas de que hablan los profetas. Una de ellas es la restauración del pueblo de Israel, de la Torah. Entre más gente empieza a restaurar su vida, estamos precipitando a que Yeshua regrese. Si queremos que el Mesías regrese y se manifieste, primero tiene que haber una restauración, ¿sí? Y decirle: bendito el que viene en el nombre del Señor. Señor, ya ven, ¿sí? Pero si seguimos con esa actitud de no darle importancia a sus mandamientos, estamos demorando. Eso no quiere decir que no venga. De hecho, tienes que estar preparado ya. Ya tienes que estar preparado ya. ¿Sí? Vienen tiempos muy difíciles. Empiézate a preparar. Ahora, ¿por qué se estará tardando? Y esto entre comillas. No es que se quiera tardar, sino que dice que es paciente para con todos, no queriendo que nadie se pierda. De hecho, ¿cómo nos ama el Padre? ¿Cómo nos ama Yeshua? Definitivamente. ¿Cómo hemos transgredido los mandamientos? Yo te voy a decir una cosa, una experiencia. Cuando yo supe, yo empecé a conocer las raíces hebreas, pero cuando me di cuenta de mi condición como ser humano, fue cuando aprendí lo que era el Shabbat. Cuando entendí que era el Shabbat, fue cuando me di cuenta de la condición en la que me encontraba. De veras que fue algo muy fuerte para mí en mi corazón. Cuando ese día que lo entendí, que lo aprendí, me dolía el corazón, me dolía el espíritu, me sentía la persona más baja que te puedas imaginar. Dios tenga misericordia de mí. Yo te invito a que te humilles y le pidas perdón por ser un transgresor de los mandamientos del Padre y por no guardar el Shabbat. Suplícale, humíllate, pero tienes que ver tu condición. Lo que el Padre quiere, y es mi invitación, a que procedas al arrepentimiento. Si no has escuchado esta información, si no las es primera vez, no cometes el error de rechazar esto. Ya lo hizo en algún tiempo Faraón, y si te das cuenta, el Padre son los tiempos donde le está enfriando el corazón a las personas. Y si Yeshua no ha regresado es porque te quiere dar tiempo. Porque ¿sabes qué? ¿Qué sucederá con aquellos que le digan Señor, Señor y no guardan sus mandamientos? Dice la Escritura que muchos le dirán, ¿no? ¿No profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos muchos milagros y echamos fuera demonios? ¿Qué les va a decir Yeshua? Apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Ya lo he dicho 10,000 veces y lo sigo repitiendo. La palabra maldad en griego es anomía, que significa transgresores de la ley, de la Torah. Entonces yo te invito a que restauremos el día de reposo. Invita a que conozcan estos estudios del Shabbat. No tengas miedo. Hay que restaurar el día de reposo. Éxodo 28. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para el Padre tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo el Padre los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, el Padre bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Sí?
El tema más importante de este estudio es qué va a pasar con el cristianismo, con el juicio divino por haber dejado la Torah, el juicio a Efraín. ¿Cuál es el juicio que anunció el profeta Isaías que habría de venir a Efraín, que está mezclado en el cristianismo, por haber dejado el reposo de la Torah? La ley tiene el propósito de dar reposo a nuestra vida, de bendecirnos, de refrescarnos, de equilibrar nuestra vida, de entender el propósito verdadero del Padre al criarnos. La Torah tiene el propósito de bendecirnos, el tener los mandamientos. La Torah es gracia, es un regalo inmerecido. Quienes tienen un tiempo para un Shabbat, que se reúnen los viernes por la noche con su familia, han experimentado el reposo que trae hacerlo. ¿Qué sería de la vida si no guardamos esto? ¿Por qué la cristianidad está en crisis? ¿Por qué no hay diferencia entre la cristianidad y el mundo en el índice de divorcios, inmoralidad, etcétera? ¿Sí? ¿Por qué sigue la gente siendo sal? Van los domingos y alaban y salen y siguen siendo los mismos. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Esto dijo el profeta Oseas. ¿A quién le gustaría que el Padre se olvidara de nuestros hijos? ¿Acaso no todos los días le rogamos como padres que interceda por nuestros hijos, que los bendiga? ¿Acaso no es nuestra oración principal como padres estar velando por los hijos? Pues dijo el Padre, si te olvidas de mi ley, me olvidaré de tus hijos. No dice mi pueblo fue destruido porque no tenía conocimiento, sino dice que le faltó conocimiento. Desechas mi ley, te echo del sacerdocio. Si queremos ser reyes y sacerdotes, ¿qué tenemos que hacer? Oseas dice, Oseas 2:11, haré cesar todo su gozo, sus fiestas, sus nuevas lunas y sus días de reposo y todas sus festividades. ¿A quién se está refiriendo? Al cristianismo. Este es el juicio que vendrá a Efraín. En vez, el cristianismo que va a estar embriagándose, celebrando cosas que no tienen que ver con esto. No acabas de celebrar Navidad. ¿Sí? Oseas está hablando de Israel en el exilio. Por eso me refiero que es a la iglesia cristiana. Oseas 8:12. Le escribí las grandezas de mi ley y fueron tenidas por cosa extraña. Les hablas al cristianismo de la ley y se les hace extraño. ¿Sí? Aunque es lógica. Sin embargo, no se les hace extraño las manifestaciones que ellos manejan del Espíritu Santo, como el hablar en lenguas. Eso no se les hace extraño. La Escritura dice que el Espíritu Santo pondría la ley de Dios en nuestros corazones, pero en las iglesias cristianas no está en boga en diferentes lugares la práctica de la risa santa, el embriagarse del Espíritu Santo. ¿No ves ahí tambaleándose? Ahí en la página de Facebook me ponen videos a veces de gente como con epilepsia, y eso no les parece extraño. Bueno, no estoy tratando de criticar, sino de exhortar, porque obviamente esa gente lo está haciendo con un deseo sincero de agradar a Dios. ¿Sí? Y yo como sugerencia que cuando compartas esta enseñanza lo hagas con amor, sin juicio ni burla. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice la Biblia acerca de estas prácticas que se hacen? Está profetizado en Isaías 28:1. Vamos leyendo antes de que me interrumpa. Hay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín, o sea, de los embriagados, de los borrachos de Efraín. ¿Quién es Efraín? ¿Sí? Conocemos el misterio de las dos casas. Efraín es la cristianidad, ¿ok? Y de la flor caducada de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. ¿Sí? Toda la región de Samaria y de Galilea era una región muy próspera, y esa prosperidad
Efraín pensaba que era porque Dios los estaba bendiciendo, como ahora pasa en las iglesias. Hay iglesias que están creciendo y tienen franquicias en todos lados, que tienen grandes templos hermosos, ¿sí? Tienen esa arrogancia que tenían las 10 tribus de Israel. Vamos leyendo Isaías 28:2. He aquí, el Padre tiene uno que es fuerte y poderoso, como turbión de granizo y como torbellino trastornador, como ímpetu de recias aguas que inundan, con fuerza de arriba a tierra, con los pies será pisoteada la corona de soberbia de los cebrios de Efraín. ¿Sí? Lo que argumenta aquí el Señor es que por su arrogancia, porque ya estaban viviendo disipadamente y habían abandonado la Torah, va a venir un juicio sobre ellos. Los asirios los iban a conquistar. Isaías 28:4. Y será la flor caduca de la hermosura de su gloria que está sobre la cabeza del valle fértil, como la fruta temprana, la primera del verano, la cual apenas la ve el que la mira, se la traga tan luego como la tiene a mano. En aquel día el Padre de los ejércitos será por corona de gloria y diadema de hermosura al remanente de su pueblo, y por espíritu de juicio al que se sienta en juicio, y por fuerzas a los que rechacen la batalla en la puerta. Pero también estos erraron en el vino y con sidra se entontecieron. Al sacerdote y el profeta erraron con sidra. Se la pasaron viviendo en lujos, ¿no? En placeres, ¿no? Características de Efraín. Los líderes vivían en fiesta, en disipación. Todo era prosperidad. Iban a errar con el vino. Bueno, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio, porque toda mesa está llena de vómito y suciedad, hasta no haber lugar limpio. Sí, hablando de esta bancarrota de las 10 tribus, aquí Isaías nos dice: ¿a quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? ¿Cómo se puede enseñar doctrina? ¿Sí? De acuerdo a las escrituras, a la ley de Moisés, a las palabras del Padre. ¿Cómo? Si la gente anda muy distraída en prosperidad, embriagándose, ¿a quién se le va a enseñar? ¿Quiénes van a aprender? ¿Quiénes están interesados en aprender doctrina? ¿Y qué dice? A los destetados, o sea, a los bebés, a los niños chiquitos, los arrancados de los pechos, los bebitos. ¿Por qué? Porque la gente ya está muy corrompida. En lo que sigue, en Isaías 28 empieza la profecía. Porque mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Este versículo 10 tiene dos posibilidades. Una es que el texto en hebreo es un poco extraño, porque podría no significar esto, nada en hebreo, esto de mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea. ¿Sí? Y podría ser un lenguaje como de bebé, como por ejemplo agugu, dada, ¿no? Así quiso enseñarles el Señor. Otra posibilidad es, que es la más certera, es que T-Z-A-F, Zaf, que es la palabra que aparece como mandamiento, de ahí viene la palabra mitzvah, que es como un mandamiento, algo que se debe de hacer. ¿Sí? Línea sobre línea es la palabra kaf, que es como cuando se va a construir algo y se ponen unos hilos para separar un lugar de otro, o para que no pasen cuando el cemento está fresco, ¿no? Entonces T-Z-A-F, Zaf, es algo que tienes que hacer, y Kaf son prohibiciones, lugares donde no se puede pasar. Lo más probable es que este versículo signifique que el Padre iba a tratar de enseñar a las 10 tribus del norte sus mandamientos, qué hacer, qué no hacer. Pero esto iba a chocar a Efraín, porque no le gusta tener mandamientos y prohibiciones, no los quiere. Y como no los quiere, veamos qué dice en el versículo 11: porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo, a los cuales él dijo: este es el refrigerio, mas no quisieron oír. ¿Cuál es el reposo? ¿Cuál es el refrigerio? Mandamiento tras mandamiento, línea sobre línea. El reposo es que guarden sus mandamientos. Tomad mi yugo sobre ustedes. Mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Sí? Y hallaréis descanso para vuestras almas. ¿Qué dijo Jeremías acerca de la senda antigua? Preguntad por las sendas antiguas y andad por ellas, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, andar en la ley te va a dar reposo. Instruye al niño y te dará reposo. Pero ¿qué dijeron?
mandamientos, prohibiciones, no queremos. Como no los quisieron, ahora les hablará en lengua extraña, en lengua de tartamudos. ¿Sí? Una lengua extraña es una lengua extranjera. Aún así no van a querer oír. ¿Sí? La palabra lengua de tartamudos en hebreo es Balgei Safa y Balishon Haret. Es lengua extraña, extranjera. Pero esta lengua de tartamudos, Balgei Safa, literalmente significa, en el diccionario Strong, hay que leerlo, de la raíz 39-32, un bufón, un extranjero, también un extranjero, un burlador, un imitador. ¿Sí? Una raíz primitiva, por implicación, significa como tratar de imitar como habla un extranjero, o hablar sin inteligencia, sin pensar, causar burla, imitación. ¿Sí? Esto es lo que significa, les hablaré en lengua de tartamudos, según el diccionario Strong. No que existen mis leyes, mi reposo. Ahora lo que vas a buscar es imitaciones como bufones, imitar lenguas que no son lenguas. Lo más impresionante de esto es que esta es la profecía exacta que el apóstol Saulo cita en 1 Corintios 14. Seguid el amor y procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Qué es profetizar? Enseñar la escritura, la palabra profética más segura, que es la Torah, las escrituras. ¿Sí? 1 Corintios 14:2, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos vosotros hablaseis en lenguas, pero más que profetizáis, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. Que habla en lenguas, a no ser que las intérpretes, las intérprete para que las iglesias reciban edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a vosotros hablando en lenguas, ¿qué os aprovechará si no os hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina? Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la cítara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pablo está hablando de dos tipos de lengua. Un idioma genuino que sobrenaturalmente recibían, ¿sí? Que alguien de repente hablaba un idioma que no había aprendido, ¿sí? De manera sobrenatural. Eso es genuino, es un milagro. Pero también habla lo que dijo Isaías, que alguien empieza a hablar palabras incomprensibles, diciendo que cayó el Espíritu. Y esto también es cierto, porque hay casos de gente que nunca había escuchado de esta doctrina y le pasa. Pero ¿por qué sucede? Ahora vas a saber la razón de aquellas iglesias donde de repente empiezan tiene un porqué. ¿Sí? 1 Corintios 14:11. Y ojalá estas predicaciones las escucharan en algunas iglesias cristianas. Ojalá esto estudio para que supieran por qué están hablando en lenguas extrañas. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también vosotros, pues que anheláis dones espirituales, procurad abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual, el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Porque si bendices solo con el espíritu, el que ocupa lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias al Padre que habló en lenguas más que todos vosotros. Pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros, que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Esto fue 1 Corintios 14 al 11.
Ok, la razón por la que aquí está confuso el texto de Saulo, es porque está hablando de dos tipos de lenguas. Unas lenguas que sí son idiomas, ¿sí? Es como si tú de repente vas a Japón, tú no sabes hablar japonés y de repente empiezas a predicar y empiezas a hablar en japonés, ¿no? A eso se refiere una lengua. Y está hablando también de lenguas de imitación, que no son lenguas, pero que son reales, ¿sí? En el versículo 21 está la clave. Aquí, cuando Pablo cita a Isaías, 1 Corintios 14:21. En la ley está escrito: en otras lenguas y con otros labios hablaré a este pueblo, y ni aún así me oirán, dice el Señor. Ahora, ¿para qué permite Dios estas señales? Esto es lo importante, pon atención. ¿Por qué el Padre permite estas señales? Para que la gente vea que es algo sobrenatural, se sorprenda. Es una manera en que Dios va a llamar la atención. Pero, ¿qué dice? Ni aún así me oirán. En el verso 22, vamos para allá, está la clave de las lenguas, con sonido de imitación, de bufón. ¿Ok? 1 Corintios 14:22. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Entonces, las lenguas de imitación son señal para los incrédulos, porque así está escrito en Isaías. ¿Quiénes son los incrédulos a los que se refiere? Pon atención. Son los que no creyeron en la Torá, los que rechazan la Torá, los que no quieren prohibiciones y mandamientos. A ellos les va a fascinar las lenguas de imitación. Es interesante que las personas más metidas en eso son las que menos quieren estudiar la escritura. ¿Sí? Hay un patrón en el sentido de que las personas que más hablan de esas cuestiones de las lenguas no quieren estudiar, porque dicen que el Señor les habla directamente. Son las gentes más anti-ley, porque está escrito que estas lenguas son señal a los incrédulos, señal de que están en apostasía, de lo que dicho por Isaías se cumple. La señal está dada para que se arrepientan y dejen de resistir mandamientos tras mandamiento, línea sobre línea, renglón tras renglón, ¿sí? ¿Sí? Pero la profecía, la Torá, los mandamientos, es para que nosotros nos rindamos ante la verdad y ante el Padre Celestial. ¿Sí? ¿Cómo queremos ser considerados para el Padre? ¿Incrédulos o creyentes? Si queremos ser creyentes, la profecía es para nosotros. La palabra profética más segura, a la cual hacemos bien en estar atentos hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana resplandezca en nuestros corazones, es la Torá. La palabra profética es la ley de Moisés. Y el profeta Moisés anunció que vendría otro profeta como él, que daría a conocer a su pueblo estas cosas. ¿Quién fue? Yeshua. Yeshua viene a darnos toda esta palabra para que regresemos. Tenemos la opción de negarlo y quedarnos en el Espíritu, que no es el Espíritu Santo. ¿Sí? 1 Corintios 13:8. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Salmo 19:7. La ley del Padre es perfecta, que convierte el alma. Las lenguas cesarán, como leímos, cuando venga lo perfecto. Tal vez hay personas que tuvieron experiencias de hablar en lenguas, y esa es la señal para los incrédulos de que su palabra se cumple. Es una señal de que tú y tus antepasados rechazaron el pacto de la Torá. De acuerdo con Isaías, esta señal sería dada a Efraín, de manera que si alguien recibe esas lenguas, significa que es Efraín.
Veamos el final del versículo 13 de Isaías 28. La palabra pues del Padre le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados y enlazados y presos. Hemos visto cómo la gente se cae de espaldas en las iglesias, ¿sí o no? Hay gente muy incrédula que por estas manifestaciones han creído. Pero este fue el primer paso para mostrarte que eres Efraín, que eres parte de su pueblo. Para mostrarte que ese es el juicio. El perder la razón y entrar en un estado fuera de este mundo, ¿sí?, es un llamado a salir de eso, a que salgas de eso y guiarte por lo que está escrito, por la razón, por el Espíritu de Dios. Saulo termina diciendo que una vez que venga lo perfecto, hablando de las lenguas, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, no tengo amor, soy como metal que resuena así o címbalo que retiñe. ¿Cuál es el amor verdadero? ¿Cómo podemos mostrar al Señor que le amamos? Si me amáis, guardad mis mandamientos, y mis mandamientos no son gravosos, mis mandamientos son un reposo. Podrás hablar todas las lenguas del mundo, pero si no tienes amor, eres como metal que resuena o címbalo que retiñe. Cuando venga lo perfecto, cuando venga el amor, cuando venga la instrucción, cuando vengan sus leyes, entonces lo que es en parte las lenguas cesarán. ¿Sí? Esa caída que tuviste, esas lenguas que hablaste o que hablas, ¿sí?, es una manera de llamarte la atención, demostrarte que es un poder sobrenatural. Pero una vez que captó tu atención, vuelve a sus caminos. Cumplamos la profecía de Isaías 66. El Padre dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron, dice el Padre, pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu y que tiembla a mi palabra. Porque como los cielos nuevos y la tierra nueva que yo hago permanecerán delante de mí, dice el Padre. Así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo el Padre. Y con este video termino. Padre Celestial, te damos gracias porque nos das oportunidad de grabar esta información. Te suplico, Padre Eterno, que estos videos, esta información pueda compartirse entre las naciones. Bendice a todas las personas que escuchan este video, que regresen al pacto, que regresen a guardar Shabbat, Padre Celestial, que se arrepientan por haber transgredido tus mandamientos y que ahora ya no hay excusa después de haber entendido esto. Todo esto te lo pido por los méritos y por el bendito nombre de tu Hijo Yeshua Ben David.